Muy buenas noches, bienvenidos todos a este programa desde la otra acera. Muy complacidos de estar aquí con todos ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial. Curules en pugna, el poder detrás del voto. Vamos a hablar de temas que tienen que ver con las próximas elecciones nacionales, ¿verdad? Muy importantes. Hoy es un día muy importante porque pues hoy se inició este proceso electoral en Costa Rica, y para discutir este tema tenemos a varios invitados a los cuales agradecemos desde ya su participación. A don Alejandro Robles, él es letrado del Tribunal Supremo de Elecciones; a Abril Gordienco, ella es abogada y activista cívica de la iniciativa Poder Ciudadano Ya; a don Vladimir de la Cruz, él es político, historiador; y a Jonathan Cotto, él es politólogo del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica. Entonces, un programa más que nos ayuda a formar opinión, y esperemos que lo aprovechen y pues nos acompañen en esta noche. Y para eso pues tenemos aquí con nosotros a nuestro compañero Fernando. Y un gusto estar con todas y con todos. Hoy, doña Saray, abordando un tema que parece que está en boca de todo el mundo, pero que le falta también profundidad en términos de buscarle la forma y el fondo también de por qué la gestión política parece divorciada de aquellas personas que eligen en definitiva a sus representantes en la Asamblea Legislativa. Un programa especialísimo. Empezamos con el editorial que en esta ocasión se llama ¿Representantes del Pueblo? Usted, compañero y compañera, le pedimos que ponga mucha atención. Las elecciones nacionales, tanto para presidente como para diputados, fueron convocadas ayer por el Tribunal Supremo de Elecciones. Estas son, tal vez, las elecciones más importantes de la historia contemporánea de Costa Rica. Es importante que usted, como afiliado y afiliada sindical, conozca y tenga muy presente por quién va a votar, a qué políticos e ideas le está dando su voto, si son las mismas políticas que durante más de 20 años nos han empobrecido y han saqueado a este país, o si son políticas distintas que mejoren la calidad de vida de las personas que más lo necesitan. El combo fiscal del 2018, las reducciones de jornadas y salarios y las ocasiones en que narcos se reunieron con diputadas y diputados en la Asamblea Legislativa son solo algunos casos que le dan la razón al pueblo costarricense de estar enojado con el poder legislativo. Estas son políticas en contra del pueblo costarricense: más impuestos, más pobreza, más desempleo y más préstamos internacionales. Esas son las leyes que aprueban los diputados. Pero, ¿cuándo habrá menos pobreza, menos desempleo y menos desesperanza? Nadie responde a esa pregunta. Las próximas elecciones hay 27 candidatos para la presidencia, y de esos 27, 17 se están postulando simultáneamente como diputados. Esto solo demuestra que los partidos políticos han perdido el norte, pues hoy son simplemente vehículos de figuras conocidas que los usan para llegar al poder, pero que luego pierden importancia una vez en el gobierno. En esta última Asamblea Legislativa han proliferado los diputados independientes, que se salen de las filas partidarias para ejercer su periodo sin tan siquiera responder a un partido político. Nos preguntamos, ¿hay seguridad alguna de que las personas por las que votamos no van a traicionar a su electorado una vez dentro de la Asamblea al renunciar a su partido? Es claro que las grandes élites empresariales han tomado la Asamblea Legislativa, poniendo a dedo sus representantes, y si no los pueden poner, compran sus conciencias para pasar leyes que van en contra de los intereses de la clase trabajadora. Compañeros y compañeras, hoy más que nunca debemos ser responsables con el país, abocados a elegir a una persona que defienda los intereses de las personas trabajadoras y que sea firme ante los ataques neoliberales. Hoy más que nunca Costa Rica nos necesita responsables y con la mirada clara hacia el futuro.
Las invitamos y los invitamos a preguntarse si medidas como la reducción de jornadas laborales o la suspensión de contratos o la inacción para tomar medidas que hagan que realmente quienes tienen más paguen más y reducir la elusión y la evasión los o las representan. Ya venimos con más acá desde la otra acera después de este breve corte. Lo primero que necesitamos saber para entrar en este tema es justamente un asunto de forma. ¿Cómo se eligen las diputadas y los diputados que llegan a la Asamblea Legislativa? Para esto contamos con un material y además les recomendamos también ver la serie Animales Políticos que fue transmitida por el CINART, pero se encuentra disponible en manera online, la podés encontrar en YouTube fácilmente. La producción y la dirección estuvo a cargo de Roberto Jaén y de Nicole Villalobos. Fue estrenado el pasado 27 de junio y por supuesto contamos con el placer de ver una parte de ese material de Animales Políticos. En Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones define el número de diputaciones o escaños que tiene cada una de nuestras 7 provincias de acuerdo a su población. Para convertir nuestros votos en esos 57 puestos, utilizamos un método de repartición proporcional llamado HAR modificado. En este método, lo más importante de comprender es qué es el cociente. Y eso es tan simple como el total de votos válidos dividido entre los puestos disponibles. Pongamos un ejemplo. En Heredia hay 6 escaños o puestos disponibles. Si hay 180.000 votos válidos, el cociente será 180.000 dividido entre 6, o sea, 30.000. En este método, donde no gana un solo partido, lo que significa es que por cada 30.000 votos se obtiene una diputación. Pero, ¿qué pasa si quedan puestos por repartir y ningún partido tiene 30.000 votos? Esos puestos se asignan por residuos. Pero para entender esto, veamos un ejemplo más pequeño. Va de nuevo, es que con más fuerza entonces, así es. Imaginemos una elección muy pequeña, en la que apenas hay 200 votos válidos y 4 escaños o puestos disponibles. Y para que nadie diga que favorecemos a algún partido político, hagámoslo con equipos de fútbol. En esta elección, Saprissa obtuvo 66 votos, Heredia 63, La Liga 29, Cartago 24 y Barrio México 18. Lo primero que tenemos que hacer es saber el cociente, los votos válidos. 200 entre el número de puestos disponibles, 4. Eso nos da 50. Como hablábamos antes, cualquier partido o equipo que tenga más de 50 votos obtiene una diputación. Saprissa y Heredia, entre comillas, gastan 50 de sus votos y obtiene cada uno una diputación. Ahora debemos repartir 2 puestos que nos quedan. Decíamos que esto lo hacíamos a través de residuos, pero con una pequeña trampa. El cociente dividido entre 2, que vamos a llamar subcociente, es una barrera que hay que superar para poder participar de una nueva ronda de repartición de puestos. Solo aquellos equipos que tengan más de 25 votos pueden acceder a los escaños restantes. Los demás quedan eliminados. La liga sigue y eliminamos a Cartago y Barrio México. Los 29 votos de la liga se convierten en un puesto. ¿Y qué pasa con el que falta de otorgar? Se le entrega al siguiente residuo mayor, Saprissa. Pero vean la injusticia. Por no poder pasar el subcociente, 2 equipos quedaron eliminados y uno, con menos votos, obtuvo el último puesto. Para mejorar la repartición, tal vez podríamos quitar el subcociente. Solo una idea.
Suena bien, pero los resultados hacen que este sistema de elección de diputadas y diputados esté en tela de juicio. Para el siguiente mix de entrevistas nos acompañan del Tribunal Supremo de Elecciones Alejandro Robles, quien es letrado del TSE. También está con nosotros la abogada y activista cívica de Poder Ciudadano Ya, Abril Gordienko, y Jonathan Cotto, politólogo del Observatorio de Política Nacional de la UCR. ¿Son las elecciones a diputados y diputadas representativas? El letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Alejandro Robles, nos explica. El legislador lo que intentó conciliar fueron dos cuestiones. Por un lado, la proporcionalidad de la representación de las preferencias de los electores, y por otro lado, el conseguir que a la Asamblea Legislativa lleguen únicamente partidos políticos que tengan algún nivel de apoyo más o menos aceptable por parte de la ciudadanía, es decir, que no llegue cualquier tendencia, digámoslo así, que tenga un apoyo no significativo, sino que ahí se vean representadas en la Asamblea de manera más o menos viable las preferencias de los electores. Esto, digámoslo así, en el diseño comparado de sistemas electorales es siempre el típico dilema entre representatividad y gobernabilidad, es decir, en cómo conseguir que la Asamblea Legislativa sea o los parlamentos sean tan proporcionales como resulte posible, pero que además lleguen fuerzas con un determinado nivel de apoyo que garanticen digámoslo así, la posibilidad de llegar a acuerdos políticos para poner a caminar a los estados, para decidir las políticas públicas. Entonces, no fue que el Tribunal Supremo de Elecciones determinó esta fórmula electoral, sino que fue la Asamblea Legislativa en aras de conseguir, digámoslo así, equilibrar por un lado proporcionalidad y pluralismo político y por otro lado gobernabilidad. Para estas elecciones, 17 de los 27 candidatos van con doble candidatura, o sea, candidatos para presidente y diputado al mismo tiempo. ¿Qué consecuencias puede tener esta práctica? Jonathan Cotto, del Observatorio de la Política Nacional de la UCR, nos cuenta. Y bueno, también con ese dato es interesante ver que de esos 17 ya hay una persona que logró esto, que fue Óscar López, con el pase en las elecciones de 2014, si mal no recuerdo. Y bueno, es importante primero analizar que aunque no es una actividad o un instrumento, digamos, electoral nuevo, sí es un mecanismo que tampoco es muy efectivo a todas luces, ya que, bueno, podemos observar con respecto a los datos que al menos solo 5 postulaciones han logrado esto, al postularse con una doble postulación, valga la redundancia, pues logran una curul en la asamblea, al menos teniendo los datos desde el 98 hasta la actualidad. El postularse a la presidencia y también a una candidatura que, bueno, usualmente es la primera candidatura a una diputación, se puede percibir en que por la captura y por el partido político que se tienen más posibilidades de tal vez no conseguir la presidencia, pero por lo menos conseguir una curul en la Asamblea Legislativa. Y esto no solo le trae réditos, digamos, a la persona como tal que se está postulando, sino al partido político, en el entendido de que al obtener una curul, pues tienen acceso a la deuda política que el tribunal les puede otorgar. Aumentar la cantidad de diputaciones para que la población esté mejor representada es una de las propuestas. Abril Gordienko, activista de la iniciativa Poder Ciudadano Ya, explica que tener más diputaciones no sale necesariamente más caro. Hablé de que se recomiendan 115, 140, etc. Nosotros no nos fuimos tan arriba y recomendamos 84, que es 20 y pico más diputados y diputadas que los que tenemos ahora. Incluso hicimos un estudio de costos, un análisis de costos, de qué impacto tendría ese aumento de número de diputados, porque fue uno de los argumentos que más se discutieron y que más se usaron para atacar la iniciativa. Y pues claro,
es de preocuparse cuando estamos en una situación fiscal como la que estamos, y esa preocupación nosotros la compartimos. Y resulta que en nuestro análisis nos dimos cuenta de algunas cosas interesantes de las que no se suele hablar. Una de ellas es que la Asamblea Legislativa tiene uno de los presupuestos más altos con respecto digamos, al promedio mundial y al promedio de parlamentos de la OCDE y también de parlamentos de países de menos de 5 millones de habitantes. Lo que nosotros entonces propusimos es, si se aumenta el número de diputados, pero no se aumenta el número de asesores, sino que los asesores que ya existen se distribuyen entre los diputados nuevos y los existentes, perfectamente se sale adelante sin tener que sumar una sola persona más a la Asamblea. Y lo único que incluso si se hace una reingeniería de costos, podríamos seguir con el presupuesto que tiene la Asamblea actualmente. Nos separamos por unos segundos para un breve corte y regresamos con mucho más programa. Quédate acá desde la otra acera. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Tomando en cuenta la eficiencia que han tenido las cámaras empresariales para generar proyectos de ley que luego son aprobados y la poca eficacia también que hemos tenido las ciudadanas y ciudadanos para presentar estos proyectos de ley o para llegar a la Asamblea Legislativa con, digamos, la esperanza de que se apruebe una agenda propia, uno se pregunta si realmente quienes elegimos como diputadas y diputados son quienes representan nuestras necesidades a la hora de hacer la gestión, ¿no? Sí, es interesante ver, como nos explicaban ahí, que toda la estructura que ya está hecha, ¿verdad?, en el tribunal y, bueno, las leyes en Costa Rica, en donde dicen que los ciudadanos, cómo van a distribuirse esos votos que todos emitimos, ¿verdad?, durante los procesos electorales, que significa que nosotros nos están representando. Bueno, pero como usted dice, ¿será de verdad que nos están representando a nosotros? Bueno, hay que hacerse la pregunta también, ¿no? Si medidas como, por ejemplo, el combo fiscal, o como ya decíamos, la reducción de jornadas, el congelamiento de salarios, la representan o lo representan a usted que está del otro lado de la pantalla, y creo que es bastante sencillo de descifrarlo, ¿no? Sí, es exactamente, eso es como para que los compañeros que están ahí, los que nos están viendo, pues vean que la situación no es tampoco como la vemos, y por eso probablemente a veces hay muchos que dicen, ¿para qué voy a ir a votar? Y mire, doña Saray, aquí usted está tocando un tema muy interesante, que es justamente descifrar cuáles son esas carencias que presenta el sistema y el modelo de elección de diputadas y diputados para lograr una mayor representatividad y una política que realmente articule para mejorar la calidad de vida de las personas. Justamente para averiguar esto vamos a tener con nosotros al político e historiador Vladimir de la Cruz, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos el tiempo que le dedica a nuestra audiencia, don Vladimir. Y para empezar, le queríamos consultar justamente cuáles son algunos de los principales problemas que presenta el sistema legislativo como órgano representante del pueblo. Lo que se desarrolla en Costa Rica en los últimos 130 años es un sistema electoral de partidos políticos a través de los cuales solo de esa manera los ciudadanos pueden participar directamente en el proceso electoral para elegir y para ser electos. No hay otra alternativa. Sindicatos no pueden proponer candidatos, cámaras empresariales tampoco pueden proponer candidatos, personas individualmente no pueden proponer candidatos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen esos otros sectores?
proponer candidatos dentro de esos partidos, o apoyar públicamente a esos partidos, o financiar públicamente partidos que pueden identificarse con ellos. En este proceso electoral del año 2022 ha habido una situación cambiante, me parece a mí, porque las cámaras empresariales han entendido la importancia de llevar sus propios miembros o representantes de las cámaras a la lucha política nacional y llevarlos dentro de los partidos. Entonces hemos visto cómo en la selección que se ha ido haciendo de candidatos a las vicepresidencias y a los diputados, ahí van directamente representantes o activistas que han sido de las propias cámaras empresariales. Probablemente como empresas, como conjunto empresarial, apostarán plata, meterán plata en varios partidos que a ellos les interesa que tengan mayoría parlamentaria, pero también están proponiendo sus propios candidatos. Ese es un viraje que se hace en esta campaña electoral de manera al menos clara, donde van significados miembros de esas cámaras o que han trabajado para ellos o han sido funcionarios de ellos o están totalmente identificados con esos sectores. Bueno, sería también injusto con nuestra audiencia terminar esto diciendo que todo está perdido. Don Vladimir, ¿cuáles cree usted que serían las modificaciones que justamente mejorarían esa representatividad en las diputadas y los diputados de la Asamblea? Los diputados, como tienen que estar cambiando todos cada 4 años, pocos son los que reeligen de haber sido diputados anteriores, y esos pocos son los que tienen experiencia parlamentaria. ¿Por qué? Porque el trámite legislativo es un trámite engorroso. Se calcula que un nuevo diputado, que nunca haya sido antes, ¿verdad? Diputado, dura alrededor de 8 a 10 meses para conocer de manera adecuada el funcionamiento del reglamento legislativo. Entonces, un diputado que entra el 1 de mayo va a durar casi hasta noviembre para apenas entender cómo funciona el reglamento legislativo. Entonces, eso entraba mucho el proceso legislativo y hace que los diputados se vuelvan inoperantes, ineficaces, ¿verdad? En ese sentido. Los diputados que han sido anteriormente diputados que vuelven a ser electos, esos llevan ventaja y se convierten como unos punteros de ese proceso. Por eso sería importante 2 cosas. Una, la reelección sucesiva de los diputados. Que los diputados puedan reelegirse como lo hicieron antes de 1949. Manuel Mora Valverde, dirigente comunista, fue electo diputado en 1934 de manera continua hasta 1948. Por eso fue un gran líder político, porque formó escuela, formó su talento político, jurídico, parlamentario, pudo distinguirse de esa manera. Y otros líderes como él de ese periodo también se reeligieron, pero estoy diciendo uno que es de la izquierda política nacional, ¿verdad? Con el cual los sectores sociales y magisteriales se identifican en muchas luchas para entender la importancia que puede significar la reelección de los diputados, porque esos se forman. Al final de cuentas, el trabajo parlamentario es un oficio, así como lo es un maestro, un profesor, un científico, un médico o lo que sea. Es una carrera y hay que aprenderla y hay que perfeccionarla y tiene sus especialidades, porque en el trabajo legislativo no es solo ir a discutir ahí en el plenario legislativo a las 3 de la tarde. El trabajo legislativo más importante se produce en las comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa, que son como 13 o 14 comisiones, jurídicos, económicos, internacionales, de redacción de actas, en fin, agrarios, de todo. ¿Cuál es el problema fundamental en ese trabajo legislativo? Que esas comisiones, primero las nombra el presidente de la Asamblea Legislativa, las puede nombrar él solo a dedo, generalmente negocia la integración de esas comisiones, pero las podría nombrar por reglamento él solo. Bueno, pero cada año las puede cambiar y cada año se cambian y cada año los diputados rotan de una comisión a otra. Entonces eso debilita mucho porque
igual el aprendizaje para meterse en una comisión y ver la continuidad de la discusión de la ley es acumulativo. Cuando un diputado ahora, el 1 de mayo, entra ahí y le toca a la Comisión de Agrarios, entra con un montón de proyectos que están ahí en marcha, tiene que empezar a conocerlos. Muy bien, los conoció, medio conoció en el año, pero cambia de comisión el siguiente año. Entran otros igualmente analfabetas en ese sentido, y eso es un error. Los diputados deberían concentrarse en las comisiones parlamentarias por lo menos la mitad de su periodo, por lo menos, pero lo ideal sería que fueran continuos en la comisión en que se meten, salvo que por circunstancias particulares que no les gusta la materia o algo, soliciten un cambio y lo puedan hacer. Pero en general no pueden andar rotando 4 años en 4 comisiones. ¿Por qué? Porque hacen mal su trabajo. Gracias, don Vladimir de la Cruz, y te recordamos que para escuchar las entrevistas completas de Desde la Otra Acera, lo podés hacer a través del canal de Spotify. Todas las entrevistas listadas para que las escuches y también te des un poco más de idea de cuáles son las propuestas de mejora que sugieren nuestras invitadas y nuestros invitados. Nosotros vamos llegando al final del programa de hoy, doña Saray, un programa que realmente me complace muchísimo hacerlo porque refleja también esa idea de fortalecimiento de la democracia y cómo la participación no puede ser, o el desarrollo más bien, no puede ser excluyendo a personas y dejándole los espacios de decisión solamente a quienes pueden elegir o tienen la estructura necesaria como para llegar a los escaños legislativos o a las curules, tal cual lo hemos hablado. Sí, refleja muchas diferencias, mucha falta de sentirse representado, ¿verdad? Y muchos intereses de por medio también. Entonces están quedando sectores por fuera, que pues pasa lo que se ve ahorita, ¿verdad? Con esta variedad de candidatos, con la cantidad de candidatos que hay en este momento propuestos para elecciones nacionales. Entonces aquí, bueno, todos queremos que las cosas sean diferentes, ¿verdad? No están pasando diferente, pero hay que insistir. Como costarricenses pues tenemos que ver qué podemos hacer, qué podemos aportar, qué reflexión hacemos para que esta situación que se está dando con tanta diversidad pues podamos salir adelante. Pero esto es un esfuerzo que tienen que hacer, bueno, nosotros, ¿verdad? Nosotros me refiero al pueblo, pero principalmente todos aquellos que se les olvida que son pueblo, ¿verdad? Porque eso es así. Ese es el problema. Sí. Y esto también tiene que ver con el acceso a estas posiciones. Lo que sí es notable es cómo convergen incluso ideologías en la necesidad de que esa representatividad también provea un futuro más inclusivo y que de esa forma también se pueda garantizar el enriquecimiento de aquellas personas que sean empresarias y empresarios responsables, que paguen sus impuestos, que no utilicen cuentas offshore para evadir y eludir. Que recuerden que tenemos que tiene que haber justicia e igualdad. Bueno, realmente un gusto haber compartido con usted, doña Saray, y agradeciéndole por supuesto a nuestro maravilloso equipo de trabajo, a Sofía, a Pablo, a Edson, a Tobías, a todas y todos los que hacen posible que nos encontremos aquí los jueves a las 7 de la noche en APSE Informa y de la misma manera los miércoles a las 6:30 por Extra TV 42. Hasta la próxima semana.